Hello, I'm Harley Schlang. Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seblarush, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 24 de noviembre de 2021. And Helga, we've launched a series of initiatives at Helga, our iniciamos una conference serie on de November iniciativas 13th and derivadas de nuestra 14th, conferencia del which 13 y are 14 aimed de at noviembre, addressing que some of the tienen most como important objetivo crisis abordar points algunos de los and puntos de giving crisis people an más opportunity importantes y to brindar a join la in our gente la mobilization. oportunidad de So unirse a maybe we nuestras should start movilizaciones. with Quizá that. deberíamos empezar con eso. On the En el strategic lado side of things, you estratégico, participated participaste along junto with con several other varias people otras in a figuras en una conference in conferencia en Yemen Yemen ayer, yesterday, which sounds bastante quite interesante, interesting, that was patrocinada por sponsored el by the Comité de Delta la Air Franja y la Command. Ruta de ese Why lugar. don't you tell us what Cuéntanos, ¿qué happened pasó there? allí? Well, this is actually a joyful event because Fue un acontecimiento yesterday feliz. they celebrated Ayer the first celebraron BRICS Day, el primer día del and that BRICS refers to y the esto se BRICS Youth refiere al Parliament Parlamento in Juvenil Yemen. del So this is a BRICS en group of young Yemen. people Este es un who, grupo de despite the jóvenes fact que a that the pesar de que el country país suffers sufre from de war, and guerra actually y while the de hecho conference mientras se is desarrollaba going la on, there were conferencia new hubo bombing nuevos attacks, for example, bombardeos Arabia, de on Arabia Sana'a. Saudita en So Sanaa, under por quite lo que a dangerous pesar de las conditions, condiciones nevertheless, bastante they had a very peligrosas, tuvieron un optimistic evento muy event, optimista, celebrating celebrando essentially esencialmente the la perspective perspectiva of de que Yemen Yemen se hopefully convierta en becoming part parte of the new de la Silk Road. nueva ruta de la And seda. this was an event Este which evento was estuvo basically chaired with presidido por the el Prime primer Minister ministro Bin Habtoor Bin Habtour and the Foreign y el Minister and ministro the de Cultural Relaciones Minister. Exteriores y el So ministro de and then Cultura actually y una quite a delegación de substantial alto delegation nivel de from other funcionarios del government gobierno, pero officials, but también also very high representantes de muy level alto nivel representatives de from Russia, Rusia, from China, China, from India, India. and basically they published Ellos a new book publicaron which un has a nuevo lot of libro reference que to hace economic referencia a un programa de reconstruction reconstrucción program which we económica que developed actually desarrollamos en el some Instituto years Schiller ago, hace algunos and años also y some of también the algunas de economic las teorías theories of económicas my de mi husband esposo, Lyndon Lyndon LaRouche, LaRouche, and y they had están in the middle of haciendo this en medio war de la guerra courses cursos on de physical economía economy, física basados based on the theories en of las teorías Lyndon de LaRouche. Lyndon So LaRouche. this is very, very Esto es muy importante important, and in a y en sense, cierto this is sentido an es un example ejemplo of a country, de un which país is que es obviously one of the uno de poorest in the los world, más which had pobres an del mundo, que incredible tiene COVID una crisis. increíble We crisis de know COVID. from the Sabemos por el video which video was made by Hunger Guard David Beasley, Hunger Wars, promovido por David that Beasley, there is an que hay incredible un problema starvation de hambre problem. But increíble, pero nevertheless, sin embargo, these courageous estas people, personas have valientes tienen a very una optimistic perspectiva muy perspective of optimista building a better de future. poder construir un So this futuro was mejor. very nice, and Fue I muy had a bueno. video Hice una address there intervención vía together with video junto Jacques con Jacques Cheminade from Cheminade France, de Francia, Hussein Hussein Askari, Ascari, Marsha, and Marsha y Doug Doug Maluk our de very good members Estados from the Unidos United States, Diane y Sayre. Diane Sayre. So this was very well received, Fuimos and muy bien this recibidos establishes y one more establecimos un important importante step paso in the más en la collaboration with colaboración these con people. estas personas. People La know gente very sabe little muy about poco Yemen, but sobre Yemen has Yemen, a pero very proud Yemen history. It tiene was una once historia muy a very orgullosa. Alguna important vez fue pearl una perla muy in the importante necklace of en el the collar old de la antigua Silk ruta Road, de la seda and it has a very high y tiene cultural una tradición tradition cultural muy with this fuerte con la now that this is perspectiva ahora de que being todo revived and the country is está being rebuilt. reviviendo y el So I think país this pueda was, ser reconstruido. despite the Entonces creo horrible que fue, circumstances, a pesar de it las shows that circunstancias tan people have a horribles, good plan que and have a muestran vision que for si the la gente future, tiene un buen that you plan can y una start visión para el building, futuro, pueden even under comenzar a conditions construir, of war and incluso en tyranny, condiciones de guerra y tiranía, build a better future. construir un futuro mejor. Well, and that perspective is the Y esa one that we're perspectiva also también es bringing to una que buscas Afghanistan para with Afganistán Operation con la operación Avicena, Avicena, where the donde la situation is situación está worsening. empeorando. And Y so hasta far, ahora the los países transatlantic countries transatlánticos están are ignorando ignoring it. que hay They're una betraying the indiferencia witness of people depravada are mientras la dying. gente muere. What's ¿Qué what do puedes you have on the decirnos sobre la situation there now? situación allí? Well, I think it's worse than Creo que es peor que indifference, la and that goes indiferencia for the depravada. majority of the Eso se people aplica a la that mayoría care, de las personas a las and who que have no les forgotten importa that y que han NATO was olvidado 20 que years la in OTAN estuvo en Afghanistan and Afganistán even por left 20 años in y que solo August, se retiraron en leaving the agosto, country dejando al país essentially a battlefield. esencialmente en ruinas. But there is a new statement Hay una nueva from the declaración del Secretary of the representante State especial Department. I del think his name is Departamento de West, Estado para and he Afganistán, was Thomas West, very bellicose
y fue muy belicosa. Dijo que ni un centavo irá a los talibanes hasta que estén completamente reformados, ignorando el hecho de que los talibanes están bajo una muy difícil situación, tratando de poner en marcha ciertas funciones económicas básicas, con una población que está en un 93% en peligro de morir de hambre. Eso según el informe de la ONU y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que más del 90% de las personas padecen inseguridad alimentaria, no tienen acceso a suministros médicos y solo Rusia comenzó a enviar por avión algo de ayuda humanitaria. También China ha enviado, creo que 100 toneladas de algodón, porque también hace mucho frío. Ya llegó el invierno, que es terriblemente frío en Afganistán. Entonces la situación es absolutamente horrible y realmente parece que ciertas fuerzas en Occidente, Estados Unidos y el Reino Unido, apoyadas por la Unión Europea y las naciones europeas, tienen una línea dura contra el gobierno talibán, lo que significa que no les importa en absoluto la vida de oficialmente 23 millones de afganos. Me parece esto, no quiero escuchar más sobre los valores morales y valores de Occidente, porque mientras se tenga tal comportamiento, Occidente no solo está moralmente en bancarrota, sino que es culpable. La situación, si empujan a los talibanes a la producción de drogas porque no tienen acceso a ningún dinero, entonces eso no es culpa de los talibanes, es culpa de las personas que mantienen congelado el dinero que pertenece al pueblo afgano en el Tesoro de Estados Unidos, en el Commerce Bank, en el Bundesbank, el Banco de Pagos Internacionales, y eso es un crimen. Dado que nos preocupa lo que sucede en Afganistán, que se encuentra geográficamente en medio de lo que fue la antigua ruta de la seda y lo que ahora se está convirtiendo en la nueva ruta de la seda. Nos hemos preocupado por eso durante mucho tiempo y más recientemente dije que tenemos que llamar a esta operación Operación Avicena, porque si queremos tener un sistema de salud moderno en Afganistán, que en tiempos de una pandemia es absolutamente crucial, si queremos prevenir la muerte masiva por la pandemia, el hambre y el congelamiento. Y a esto lo llamé Operación Avicena en honor al sabio universal, que fue uno de los más grandes médicos en la historia de la humanidad. En Occidente se le conoce como Avicena y vivió entre 980 y 1038 después de Cristo. Escribió muchos libros sobre medicina, hizo grandes avances, era una especie de niño prodigio. Desarrolló un libro sobre la anatomía del cuerpo, las relaciones entre los músculos y los nervios, medicina herbolaria. En cualquier caso, fue uno de los médicos más famosos, junto con personas como Galeno e Hipócrates, que le dieron forma a lo que ahora se conoce como medicina moderna. Y dado que se trata de derrotar la pandemia y construir un sistema de salud moderno en Afganistán, pensé que el nombre de esa persona, al menos su padre seguramente, nació en Afganistán. Diferentes fuentes dan diferentes lugares donde pudo haber nacido, pero en cualquier caso proviene de esta región cultural. Y por eso le hemos dado su nombre al esfuerzo de salvar Afganistán. Ahora, esa es una idea que está empezando a extenderse. Estoy muy contenta por eso. Acaba de aparecer un importante artículo mío en la revista científica china hablando sobre el proyecto Avicena, pero también en Italia, la líder sindicalista
Alessia Ruggeri de Sicilia dio una conferencia de prensa al respecto, anunciando el respaldo de su asociación a la propuesta y se publicó en Corriere en Sicilia y se publicará en varios otros periódicos regionales. Entonces, la idea está ganando cada vez más apoyo y luego ha habido varias conferencias y seminarios en los que participamos. Yo participé en varios en Pakistán y en Estados Unidos y allí también está cobrando impulso la idea de la Operación Avicena. Y les insto a todos los que nos están viendo que si se preocupan por el sufrimiento del pueblo afgano, que ha pasado por 40 años de guerra y ahora Occidente se ha ido dejando el país a su suerte, quien no esté de acuerdo con eso debe sumarse a nuestros esfuerzos y ayudar a construir esta Operación Avicena, que es una causa muy importante. Y hay más información al respecto en la página electrónica del Instituto Schiller, incluido extractos de la conferencia más reciente. También en la página electrónica publicamos algo que creo que es bastante significativo. Una carta de la ex cirujano general de Estados Unidos, Joycelyn Elders, en la que le pide a los profesionales médicos que inicien una campaña de educación sobre la pandemia. Esto es crucial debido a todas las diferentes versiones y la desinformación que surge. ¿Qué dijo la doctora Elders? Básicamente lo que aborda es la situación de que hay una cuarta ola en Alemania, un cuarto brote de COVID, una quinta ola en Francia, una cuarentena en Austria. En Estados Unidos las cifras vuelven a subir y la lista sigue y sigue. Todo esto está provocando una gran desesperación. Ya han muerto 5 millones de personas. En Alemania probablemente esta semana lleguemos a los 100,000 muertos. Eso es mucho sufrimiento y mucha muerte. Y aún así, parece que la pandemia no está bajo ningún control. Tenemos que una porción pequeña o no tan pequeña en algunos lugares, un tercio de la población está en contra de las vacunas por una razón u otra. Y hay una frustración generalizada en la población. Si nos fijamos, hace casi 2 años que tenemos esta pandemia y si vemos al gobierno alemán, por ejemplo, han cometido tantos errores. Primero, no había máscaras, luego tenían este problema y aquel otro y cambiaban las reglas a cada rato. Entonces la población le tiene mucha desconfianza al gobierno. La confianza en que estos gobiernos son capaces de lidiar con el COVID se está reduciendo. Pero si miramos el proceso como un todo, es muy claro. Falta algo, al menos en el mundo transatlántico. Es diferente en China, seguro, porque con una población de 1.400 millones han tenido menos de 5,000 muertes en comparación con 750,000 en Estados Unidos. Por tanto, es obvio que Occidente no es capaz de coordinar su actividad y lo que es evidente es que la población no está siendo educada claramente sobre lo que es una pandemia, porque hay una gran diferencia entre una enfermedad normal, una epidemia y una pandemia. Y en una pandemia hay reglas estrictas que se deben seguir en términos de saneamiento, en términos de conducta médica. Y si no lo hacemos, la pandemia tiende a ir a otro lugar, a regresar, mutar, como hemos visto con las variantes Delta de COVID. Todavía no hay garantía de que no lleguen nuevas variantes, porque a menos que tengamos un sistema de salud moderno en todos los países, en el país más olvidado, en África, en América Latina,
estas olas volverán y no podremos controlarlo. Lo que se supone que debe hacer esta carta, se supone que debe abordar la necesidad urgente y absoluta de tener una campaña de educación completa. ¿Qué es una pandemia? ¿Qué sabe la ciencia médica? ¿Cuáles son las reglas básicas que se deben seguir en el caso de una pandemia? Y luego simplemente educar a la gente. Y hace un llamado a los profesionales médicos jubilados y que aún ejercen para que se unan a ella a nivel internacional para hacer eso. Porque obviamente los gobiernos no han podido ni están interesados en hacerlo. No sabemos por qué razón, pero ese tipo de educación no se ha dado y por lo tanto se están circulando muchas versiones. La gente está haciendo todo tipo de interpretaciones. Nos han acusado de que nos vendimos a Bill Gates porque decimos que hay una pandemia, lo cual es obviamente ridículo. Pero creo que la educación básica, la educación científica sobre cuáles son las reglas básicas que deben seguirse, eso no se ha comunicado claramente. Tal vez algunas partes educadas de la población las conozcan y tal educación no sea necesaria en ese nivel, pero hay algunas personas que no están viendo la televisión o leyendo el periódico porque se han apartado de todo esto por una razón u otra, por lo que la información que estaba disponible ni siquiera les ha llegado y eso tiene que remediarse porque me temo que esto irá de mal en peor. Porque no es solo la pandemia la que claramente está fuera de control, también la inflación está fuera de control, los precios de la energía, los precios de los alimentos y entraremos en un invierno de descontento. Pues no hay nada a la vista proveniente de ninguno de estos gobiernos para contrarrestar eso de manera eficiente. Así que creo que estamos en una situación muy peligrosa desde el punto de vista de la cohesión social de nuestras sociedades. Y esta iniciativa llama a los profesionales médicos a unir esfuerzos y educar a la población al menos sobre ese aspecto de las pandemias. Bueno, si quieren tener una cena de acción de gracias interesante, recomiendo a la gente descargue esta carta que está en la página electrónica del Instituto Schiller y discutan eso durante la cena con sus familias, porque este es el tipo de campaña de información pública educativa que falta. Por eso hay tanta confusión y desorientación. Hablando de confusión, ha aumentado la presión en torno a la situación con Rusia y Ucrania, proveniente de los sospechosos habituales, el complejo militar industrial británico y estadounidense. Alegan que una invasión es inminente para fines de enero o febrero, que tropas rusas supuestamente van a invadir Ucrania. Ese es el mismo cuento, pero es muy peligroso. Sí, es muy peligroso, especialmente porque se está llevando a cabo una maniobra en este momento llamada Trueno Global. Y los ministros de defensa de China y Rusia, Wei Fenghe y Sergei Shoigu, ambos dijeron que consideran que lo que está sucediendo en esta maniobra es una amenaza básica a la seguridad tanto para Rusia como para China, porque los bombarderos estadounidenses con capacidad nuclear realizaron sus maniobras a 24 kilómetros de distancia de la frontera rusa. 24 kilómetros. Si piensan en lo rápido que vuelan estos bombarderos, 24 kilómetros, no lo he calculado, pero en realidad es un tiempo extremadamente corto antes de que pueda suceder una violación del espacio aéreo y podría desencadenarse un accidente o podría desarrollarse una situación incontrolable. Así que creo que estamos sentados en un barril de pólvora. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, fue a Bruselas e informó a los embajadores de la OTAN sobre el supuesto inminente ataque de Rusia en el Donbass, que es completamente
ridículo. Pero si el gobierno de Kiev intentara actuar militarmente en Donbass y Lugansk, entonces tendría consecuencias muy desastrosas. Esta fue una advertencia de Andrei Kortunov del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, quien advirtió que esto amenaza con destruir la simetría de la defensa y realmente podría tener consecuencias desastrosas en el corto plazo. Creo que esto es absolutamente increíble porque podría conducir a la guerra en un corto periodo de tiempo en Europa y creo que la gente debería dar un paso atrás. Europa debería denunciar eso y no ser parte de ello. Ahora, al mismo tiempo, estamos viendo que de nuevo aumenta las presiones en el estrecho de Taiwán, pues lo cruzó un buque de la Armada estadounidense. Eso no es completamente inusual, excepto que está ocurriendo bajo una condición de creciente tensión. ¿Qué es lo último que sucede sobre la situación China-Taiwán? Uno siempre tiene la esperanza cuando algo sale del gobierno de Biden que están tomando medidas para enfriar la situación, lo que en cierto sentido sucedió porque Biden tuvo una cumbre virtual de 3.5 horas con Xi Jinping. Y uno habría esperado que esto condujera a una normalización de la situación. Pero luego sucede esto otra vez. Los buques de guerra estadounidenses simplemente atraviesan el estrecho de Taiwán, seguidos por barcos del EPL, por lo que esto realmente no está diseñado para calmar la situación. Ahora se habla de una posible cumbre entre Biden y Putin. La parte rusa dijo que debe prepararse con mucho cuidado porque la agenda es enorme. Pero luego vemos estas provocaciones, así que siempre son señales contradictorias. Se tiene la sensación de que todo esto es intencional para aumentar la tensión, pero para nunca dejar descansar al otro lado, no dejarles bajar la guardia. Y este es el clima en el que pueden ocurrir accidentes y, en el peor de los casos, guerras. Así que creo que es muy malo y ya es hora de que los países europeos den un paso atrás, pero no lo hacen. Y desafortunadamente, todas las señales indican que son solo los perritos falderos de esta facción belicista. Bueno, la amenaza de guerra suele ser una distracción útil para la oligarquía que de hecho se enfrenta a toda una serie de problemas como el colapso de la conferencia COP26, la inflación, la aceleración de la pandemia de COVID. La situación de la inflación está fuera de control. Biden nombró a Powell como presidente de la Reserva Federal, quien no tiene idea de qué hacer. Obviamente la solución es la solución LaRouche. ¿Qué hacemos para que se hable de esto abiertamente? Creo que la línea que viene de la Fed desde hace unos meses de que será una hiperinflación transitoria, lo cual fue una broma desde el principio, porque una vez que se entra en el dominio de la hiperinflación, en realidad no hay nada que se pueda hacer porque se trata del colapso de la producción física. Y la Reserva Federal en este momento y los bancos centrales están en una posición en la que comienzan la reducción de la emisión cuantitativa, el aumento gradual de la tasa de interés para combatir la inflación. El riesgo de un colapso de reacción en cadena es inminente y por lo tanto tienen miedo de hacerlo. Y por otro lado, nunca se sabe si la intención no es tener una hiperinflación porque el sistema está completamente endeudado. Entonces, ¿cómo deshacerse de la deuda? Solo hay dos formas. Una es la que dice LaRouche, es decir, que hay que eliminarla por completo mediante la restauración de Glass-Steagall, distinguiendo entre deuda legítima
y deuda ilegítima, o se hiperinfla la deuda hasta que desaparece porque se vuelve ridícula. Si se tiene una deuda de 1,000 millones y la tasa de inflación es baja, 1,000 millones es mucho, pero si hay una hiperinflación extremadamente alta, 1,000 millones pueden ser nada para mañana. Eso nunca debería perderse de vista totalmente. Y todavía con el gran reajuste se están desplazando los billones hacia las inversiones verdes, sacándolos de las fuentes de energía y producción relacionadas con el carbón o los combustibles fósiles. Eso está diseñado para colapsarse. Y solo puedo decir, si no está construyendo muy rápidamente una alianza de fuerzas a nivel internacional para decir, necesitamos una Glass-Steagall global, necesitamos deshacernos de esta especulación y economía de casino y debemos tener una banca nacional de la tradición de Alexander Hamilton o el Instituto de Crédito para la Reconstrucción en el periodo de posguerra en Alemania. Ese es el único camino para recorrer y se debe construir una alianza internacional. De lo contrario, tenemos hiperinflación en el precio de los alimentos y la FAO acaba de publicar un nuevo informe. La inflación anual en los precios de los alimentos fue de 31.3%. Ahora recuerden que muchos gobiernos han caído en el pasado debido a disturbios por alimentos. Y esto no está fuera de discusión porque si tienen mucho dinero, un precio un poco más alto por su pan no se nota tanto. Pero si viven con $1 al día, que es el caso de muchos miles de millones de personas en el mundo, eso puede hacer que las cosas se salgan de control. Así que debemos renovar la situación sobre Glass-Steagall y la banca nacional y el sistema crediticio del nuevo Bretton Woods para reemplazar este sistema transatlántico totalmente en bancarrota. En medio de todas estas crisis tenemos una situación aquí en Alemania que en cierto sentido sería casi cómica si no fuera tan trágica, es decir, en lo que se está configurando el nuevo gobierno de coalición. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La imagen que me viene a la mente es el grabado de Goya, El sueño de la razón produce monstruos. Ahora, el motivo del sueño fueron los 16 años de sueño de Merkel, porque no hizo casi nada más que salir de la energía nuclear. Pasará a la historia por haber causado los efectos a la economía alemana por abandonar su uso. Pero por lo demás, su política era no permitir nada importante, ninguna iniciativa importante, ninguna visión, por lo que fue un sueño de la razón durante 16 años. Pero eso produjo estos monstruos. El gabinete que se va a anunciar hoy, o al menos el acuerdo de coalición se anunciará hoy. Tal vez los puestos un poco más tarde, pero lo que está en discusión en este momento es Christian Lindner del FDP como ministro de Finanzas, quien está a favor del gran reajuste. Entonces probablemente tengamos a Habeck de los Verdes como ministro de Economía, además de que el Ministerio de Clima forma parte del Ministerio de Economía. Ahora imagínense, todas las decisiones y toda la legislación irán en la dirección de lo verde, que será la sentencia de muerte para la economía alemana. Y luego, por si fuera poco, Scholz será canciller. Muy probablemente también es un hombre del gran reajuste, y la portavoz de la OTAN, Annalena Baerbock, como probable ministra de Relaciones Exteriores con una línea dura contra Rusia y China. Quiero decir, Habeck fue a Ucrania vestido con el camuflaje de la OTAN hablando de la entrega de armamento pesado a Ucrania. Esto no es un buen presagio para Alemania.
Solo puedo decir, la gente tiene que despertar y comenzar a luchar por una política diferente. Y eso solo puede ser la cooperación pacífica con Rusia y China, el desarrollo de los países en desarrollo, África, el suroeste de Asia, junto con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Así que las alternativas están ahí, pero necesitamos una población que realmente sea activa, porque de lo contrario preveo algo terrible para Alemania en un futuro próximo. Pero creo que la gente siempre tiene una cierta cantidad de culpa por el gobierno que escoge, por lo que debería haber un gran replanteamiento, pues las condiciones se están volviendo realmente malas. Afortunadamente hay una alternativa. Yo diría que el primer paso es trabajar con nosotros en cosas como esta campaña de educación sobre la pandemia, la operación Avicena para salvar Afganistán y Haití para el caso. Y podríamos mencionar también Siria y Yemen porque están en una situación no muy diferente. Así que hay muchas cosas que la gente puede hacer y les pido que trabajen con nosotros. Y el punto de partida para eso es ir a la página electrónica del Instituto Schiller, donde publicamos los videos de la conferencia del 13 y 14 de noviembre, así como los de los comités que solicitaste se establezcan. Hay mucho espacio para que las personas se unan a nosotros y trabajen con nosotros. Si tienen interés en salvar a la humanidad, aprovechen esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Helga, gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene.